estudio del hígado. Vamos a hacer un abordaje. Básicamente, una de las cosas que me interesan más es que conozcan la interpretación de las pruebas de funcionamiento del hígado. El inicio del estudio del hígado aquí, pues se supone que es básicamente desde el punto de vista quirúrgico. Sin embargo, el conocimiento previo de las hepatitis en general, agudas, crónicas, de cirrosis, de la citis y todo lo demás, pues se infiere que para los que han tenido digestivo, pues ya lo conocen. Para los que no han tenido digestivo, pues tendrán que pedalearle y anticipar sus conocimientos de digestivo a esta materia que nadie les dice que preferentemente lo idóneo es que tuviesen los conocimientos de digestivo para pasarse a los aspectos quirúrgicos de la cuestión del hígado, ¿no? Entonces, pero sí bien vale la pena conocer. Yo me retacho un tanto para estar cierto, perdón, ustedes no son, ustedes son digestivos. No me retacho, no. Más bien con ustedes pretendo sentar las bases para justamente generar a futuro en quirúrgica. Los que están teniendo conjunto, pues lo van a tener ahorita complementario. Los que no, los que ya tuvieron quirúrgica, pues habrán entonces dado cuenta de las necesidades que tuvieron en su momento, que ahorita sí pretendo que se desglosen bien aquí el digestivo. Entonces, bueno, perdón, tuve un lapsus porque me ubiqué en quirúrgico. Me hablaron ahorita de un paciente que tengo que se ha venido complicando un tanto, es con cáncer de ámpula de Vater, que operé ya hace más de rumbo a 2 años, y trae una colección líquida abdominal, que probablemente pueda ser una colección líquida post-pancreatitis aguda. Eh, Mejora, empeora y ahora tuvo dolor y lo estoy mandando a operar, entonces por eso me ubiqué como quirúrgico, perdón, jóvenes de digestivo. Entonces, bueno, les decía yo que vamos a iniciar, ahora sí ya bien posicionado, vamos a iniciar con el estudio del hígado y sí me interesa que tengan las bases, entonces, un poco anatómicas para entender de qué se trata y pasar a las pruebas de funcionamiento de hígado y créanme que el entender pruebas de funcionamiento de hígado a ustedes los ubica en una posición diferente a la de muchos clubs, a donde créanme que ya a nivel de residencia se dan ustedes cuenta que los médicos no conocen de eso, o sea, empiezan a conocerlo hasta entonces y eso sí es verdaderamente angustioso, ¿no? Cuando menos eso, de eso me percataba yo durante muchos años, de que fui profesor también de residentes, a donde los veía yo que llegaban con ese déficit. Y pues, bueno, esto que les estoy diciendo ciertamente tiene, pues la última vez que yo tuve contacto con alumnos teniéndolos como residentes, tiene 20 años, pero pues a mí siempre me ha dejado la idea de que son temas que hay que dominar y por eso es que con ustedes los quiero manejar así. Bueno, déjenme, hay alguien más que quiere entrar por ahí. Vamos a admitirles. En teoría, como veníamos manejando, se supone que es el límite de horario, pero creo que a ustedes eso como que no les impacta tanto. Quiero ponerles en la pantalla justamente, porque en el programa que tenemos, aparte de que se desfasó un poquitín, va a quedar ajustado ya. Esto de bilirrubina, lóbulo hepático y pruebas de función, los tenía yo repartidos en varias pláticas. Entonces, al final no vamos a tener un retraso tan grande. Y entonces, de su programa que está contemplando ya el estudio de hepatitis a partir del jueves, yo creo que vamos a tener muy bien estas. Probablemente nos tengamos un pequeño retrasillo de un día, en lo que son, porque nos prolongamos demasiado en cáncer de colon, ¿no? Entonces, por cierto, no sé si quedó alguna cosa en el tintero de parte de ustedes o duda de lo de cáncer de colon, por cierto. Ya tienen en pantalla, ¿verdad? La platiquilla. Sí, doctor.
¿Ya no quedó? Bueno, entonces iniciamos con nuestro estudio del hígado en sí desde el punto de vista un poco estructural y de la cuestión de la producción de bilirrubina. Me voy a ir primero justamente a la estructura del ovulillo que ustedes están viendo ahorita en pantalla. A mí me parece esta una lámina fenomenalmente buena, a donde se puede observar que el ovulillo tiene ahí, pues que digamos es la unidad funcional del hígado. Entonces, en todo caso, está la cuestión circulatoria, que pues es múltiple. Tiene salida venosa, tiene una entrada venosa portal, que eventualmente aquí podría ser admitida, entre comillas, como si fuese de tipo arterial parcial, porque incluso una de las cosas que suceden es que el 70-80% de la oxigenación del hígado la recibe a través de la porta, curiosamente, por el flujo que tiene de sangre el hígado a través de la porta, y el resto a través de la arteria hepática. O sea, que en flujo es menor por un lado y por otro lado, eso es en flujo, y por otro lado en oxigenación, pues es muchísimo mayor por parte de la porta y muchísimo menor por la arterial. Entonces, aunque sí, sobre todo en la circulación arterial del hígado, dependen más las vías biliares que propiamente los hepatocitos, ¿no? Los hepatocitos dependen más del flujo portal. Y aquí es donde ustedes se pueden dar cuenta cómo es que como ramas de la porta van a llegar a los sinusoides hepáticos, que son las pequeñas vénulas que están entre los hepatocitos que se alinean están alineados acá, ustedes pueden observar, y después la alineación de los diferentes hepatocitos y la unión entre ellos es lo que condiciona los pequeños conductillos biliares, ¿no? Si nos regresamos en una de las imágenes ya celulares que tengo yo por aquí, podemos observar un hepatocito en sí y que una de sus paredes va a estar dando lugar a un dúctulo por donde va a estar saliendo la bilis, ¿no? Y por otro lado, está nadando aquí algunas células que están ubicadas estratégicamente en otro de los extremos, a donde están los sinusoides. Entonces aquí está teniendo intercambio de compuestos de la sangre, no se diga el oxígeno, que es el 80%, y todos los demás elementos que se van a procesar en el hepatocito, y al final el hepatocito, pues dentro de sus productos de excreción, entre comillas, estará la bilis, que estará saliendo por unos dúctulos que se estarán formando aquí. Y entonces, si nos vamos nosotros a otra imagen estructural un poquito más íntima de los hepatocitos, se podrán ustedes dar cuenta cómo es que estos dúctulos van, o estas uniones, o en la cara lateral, digamos, de los hepatocitos, van a dar lugar ya al conducto biliar. Y entonces se habla de la triada portal. Ustedes saben que desde el punto de vista de la presencia de la bilis ahí, esta va a tener un flujo hacia afuera del hígado. Entonces es lo que se llama como circulación centrífuga, y la circulación centrífuga, vamos a regresar otra vez a esta estructura que me gusta mucho como este lobulillo hepático. Tenemos dos circulaciones centrífugas, que sería la de la bilis, que está dentro de la tríada portal, y la tríada portal justamente es la arteria hepática, la vena porta o vénula en este caso, de origen portal, y las vías biliares, ¿no? Esta misma se reproduce ya fuera del hígado, y entonces es donde tenemos el coledo con la arteria hepática y la vena porta. Entonces, una vez que vacía la sangre, que ya circuló a través de los hepatocitos, que le extrajeron lo que tenían que extraer de los hepatocitos, pues va a irse a la vena centrolobulillar a través de pequeñas vénulas también, y las vénulas centrolobulillar al final van a ir a las suprahepáticas, y de las suprahepáticas van a ir a dar a la cava inferior, ya y casi inmediatamente en la desembocadura de la aurícula derecha, para irse a la circulación global. Entonces, dos circulaciones centrífugas son en el caso del lobulillo hepático, que será justamente la vena centrolobulillar, y el dúctulo biliar, que genera una circulación hacia el exterior del hígado, nada más que en sentido contrario. Una va hacia, por decir así, hacia el norte, justo hacia
aurícula, y la otra vamos a decir hacia el sur, rumbo al duodeno, ¿no? Que es a donde va a vaciar ahí el colédoco el producto, en este caso, bilis. Y ahorita por eso es que tenemos que analizar los componentes de la bilis, por de dónde y para dónde, ¿no? Entonces, con esto creo que podemos tener una muy buena información. Les había yo mostrado aquí también de la presencia de las arteriolas hepáticas de la vena porta en la tríada portal, circulación hacia el hígado, circulación hacia afuera del hígado, circulación hacia afuera del hígado, ¿no? Y ahí participan, aparte de los hepatocitos, otras células que son, aquí está por ejemplo la luz de un sinusoide, que es la contraparte de o sea, estos son los sinusoides. Y entonces, si nosotros vemos estos filitos, nada más estas filitas de hepatocitos, es lo que nos están mostrando acá. Y tenemos ahí unas células importantes que se conocen como células de Kupffer y las células estrelladas o estelares también. Entonces, esas tienen que ver también con función de contracción y de dilatación, sobre todo para los pacientes que tienen hipertensión portal y para la cuestión inmunológica local del hígado, que serían las células de Kupffer. Entonces, aquí no son más que otros dos formatos estructurales que son de la rama de la porta, los sinusoides y directamente a la vena central, y en el lado de la arteria hepática, que al final pues, terminará por pasar, por supuesto, por los hepatocitos en parte, y en parte le darán circulación a los conductos biliares desde el punto de vista de la circulación arterial, y se unirá junto con la sangre portal para ir a la vena centrolobulilla, que pues va a ir a vaciar el contenido. Acá tienen otra forma estructural, a donde prácticamente nos dicen lo mismo: vena centrolobulillar, circulación centrífuga, vías biliares, circulación centrífuga, arteria y vena porta, circulación centrípeta hacia el centro para después irse hacia el exterior. Acá tienen otra composición también estructural, a donde pueden ustedes ver la arquitectura de los lobulillos, y cómo va la tríada. Aquí lo que faltaría sería la arteria hepática, y aquí están los sinusoides y digamos, las líneas de hepatocitos acomodadas en forma arquitectónica, pues muy bonitas, ahí se ven bastante bonitas. Al final, lo que vamos a tener, en tratándose de una de las circulaciones centrífugas, que sería la biliar, pues tenemos a los hepáticos, y de los hepáticos irán a los derecho y izquierdo al común. El común se unirá con el cístico, darán lugar al colédoco, y el colédoco tendrá una porción retroduodenal, tendrá una porción transpancreática, pues lo atraviesa prácticamente, y entonces irá hacia la ámpula de váter para vaciar su contenido en el duodeno. Ya sabemos nosotros que desde el punto de vista funcional, aquí tenemos nosotros, les pongo acá, y sí me interesa que analicen un poquito esta diapositiva, porque la presión de acá tiene que ser mayor a la presión de acá, ¿no? Y entonces, si no, ¿de qué manera circularía la bilis hacia abajo si fuera la presión más alta? Llega un momento donde aquí sí la presión es más alta para que no esté saliendo el líquido persistentemente. Entonces, llega un momento donde aquí el ámpula de váter se obstruye, entonces la presión aumenta, y al aumentar la presión aquí, se va a ver, eso va a permitir que se llene la vesícula, y la vesícula llega a un momento donde, al haber el estímulo del alimento, vía la secretina, vía la colecistoquinina, y va a hacer que se contraiga acá, y entonces va a generar mayor presión. Si se fijan, es de 25 a 18, son presiones máximas. La presión en reposo obviamente es menor para que se pueda llenar, ¿no? Entonces se llena la vesícula en ayuno, y llega un momento donde va a estar contrayéndose, y cuando viene el estímulo de la alimentación, ¡pum!, entonces se vacía. Y tenemos nosotros aquí el chorrito de bilis, y también obviamente el chorrito que tenemos de líquido pancreático. Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos nosotros por ahí en lo que se refiere a la circulación. Pues estábamos hablando de portal, de arterial, de venosa y de biliar, y que va a dar hasta acá. Entonces, más o menos alrededor de 15 milímetros, 18 milímetros, y puede haber hasta 20 cuando está cerrado, y obviamente se relaja, y va de 5 a 15. Cuando se hace de 5, siendo esta mayor, ¡pum!, sale la bilis automáticamente. Entonces, algo similar sucede en la circulación portal, y ahora les muestro. Entonces, lo mismo,
La circulación que está en verde ya sabemos que va de mayor a menor presión hacia abajo. Y la circulación que está en rojo y la que está en azul acá va de mayor presión en la porta a menor presión acá hasta hacerse en las suprahepáticas prácticamente rumbo a cero. No es de cero, por supuesto, pero rumbo a cero, y esto es muy importante para que tengan ustedes la compresión a futuro de lo que significa la hipertensión portal. O sea, el hecho de que haya una resistencia en el parénquima hepático, aquí en estas estructuras, y es lo que va a hacer a futuro, cuando veamos el tema de cirrosis con ustedes, se van a dar cuenta cómo es que aumenta la presión y entonces vamos a tener un aumento de presión en la vena porta, en la parte principal, y va a buscar luego una circulación colateral, que la primera que encuentra prácticamente es la de las venas del esófago, ¿no? Por eso es que se hacen varices esofágicas y por eso los cirróticos suelen sangrar por ahí. Aquí les pongo otra vez el hepatocito, incluso les puse una flechita verde para hacer notar que aquí se van hacia las vías biliares, el conducto de excreción del hepatocito, y aquí va entrando a través de los sinusoides, no sangre en sí, pero sí andan nadando en sangre para que estén permitiendo la entrada de los componentes de la misma vía, pues puede ser pasivo por ósmosis, por difusión y también por mecanismos activos a través de una bomba que va a estar permitiendo la entrada de líquido, sea de probablemente sustancias, en este caso, eh, enzimas y demás, o de contenido simplemente en la sangre que aprovecha el hepatocito de nutrientes, de proteínas, bueno, en este caso de a lo mejor ya desmenuzadonas, ¿no? En forma de aminoácidos, que sean procesados aquí, y aquí suceden todos los fenómenos que ustedes ya conocen bioquímicos que se dan en el hepatocito, de gluconeogénesis, de glucogenolisis, de transaminación, de síntesis incluso de algunos aminoácidos. Ustedes saben que otros no se pueden sintetizar, tienen que entrar los esenciales forzosamente para el metabolismo del organismo y posteriormente serán vaciados al sistema de las suprahepáticas, que ya vimos acá nosotros justamente en estas pequeñas composiciones, y entonces van a estarlo vaciando aquí para que se vayan hacia la suprahepática rumbo a la circulación general, y cada una de las células se verán beneficiadas de lo que hace el hígado. Acá es donde se van a dar todos los mecanismos que nosotros sabemos que tiene el hígado, y desde el punto de vista funcional, por ejemplo, ustedes tienen de lo que hace el hígado. En esta diapositiva les resumo que pueden, por ejemplo, desintoxicar la sangre. Entonces, lo que les decía yo, por fagocitosis en las células de Kupffer, están afuera. Esas células, acuérdense ustedes que están ahí por los sinusoides. Las estelares tienen otras funciones. Entonces, hablan de alteración química de las moléculas biológicamente activas como hormonas y fármacos. Si nosotros tomáramos cualquier fármaco que no metabolizara el hígado, nos intoxicaríamos con esos fármacos. Entonces, ese fármaco va a ser normalmente su efecto terapéutico, pero va a ser limpiado por el hígado, ¿no? Y ustedes saben que existen varias formas de limpieza del hígado en ese sentido. Entonces, y ya tendrá sus productos de metabólicos, como serán la urea, el ácido úrico y otras moléculas tóxicas como el amonio, el amoníaco, etcétera, que pueden estar saliendo por ahí, ¿no? Y entonces aquí va a existir excreción de moléculas en la bilis. Y en la bilis justamente es donde, ¿cuál es uno de los principales componentes? Pues, aparte de sales biliares, agua, pues estarán obviamente el colesterol. Entonces por ahí estará saliendo todo esto, la bilis. Del metabolismo de los carbohidratos en el hígado, pues creo que no tenemos mucho de qué hablar, pero pues es una de las cosas que va a regular la cantidad de sangre ahí en de la glucosa sanguínea. Ustedes saben que de la energía que nosotros tenemos disponible, la que está en la mano, es la glucosa que se encuentra en la sangre, la que sigue es la muscular ahí directamente, y la que sigue está en el hígado a través de la glucogenólisis inmediatamente, ¿no? El metabolismo de los lípidos tiene también que ver con esto, producción de cuerpos cetónicos a partir de ácidos grasos, etcétera. La excreción de colesterol en la bilis que habíamos mencionado. De la síntesis de proteínas, una de las más importantes, pues es la producción de albumina. No es lo mismo, ustedes no piensen que el hecho de comer huevo, que tiene albúmina en cantidad grande,
va a hacer que nosotros tengamos albúmina en la sangre. Podría ser si tenemos albúmina inyectable y nos la ponen en la sangre, entonces sí pasa a la sangre. Pero la albúmina que se mide en la sangre, el hígado desmenuza todo esto y después él es el que sintetiza la albúmina y también tiene que ver con elementos de la coagulación como el fibrinógeno, el tiempo de la protrombina, que pues si no funciona el hígado nos desangramos porque no hay adecuada cantidad de elementos de la coagulación que nosotros ya conocemos. También se producen factores del complemento, se dice, ¿no? Entonces, perdón, se me movió, se me saltó. Bueno, y después lo que ustedes ya, lo que ahorita he estado mencionando, la secreción de bilis mediante síntesis de sales biliares y la conjugación y excreción de pigmentos biliares también para que estos puedan salir a través de la bilis y no nos intoxiquen en términos generales, ¿no? Cuando nosotros empezamos a tener defectos, y es curioso porque el hígado a veces da defectos en un sitio y no los da en otros, los da más en otros, etcétera. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen la albúmina bien baja, cirróticos, y tienen el tiempo de protrombina normal. Entonces, la capacidad de síntesis, que es una de las cosas que quiero que analicemos ahora, que precisamente para qué sirven, ¿no? Pues básicamente hasta aquí. Yo no sé si ustedes quieran hacer algún comentario, tengan dudas, que tengan alguna cháchara por ahí pendiente. Déjenme ver si ya me contestó aquí la esposa del señor que tuvo dolor, y ya lo mandé. Doctor, ¿podría repetir lo de la circulación centrífuga y centrípeta? Sí, claro. Perdón, ¿eh? Bueno. eh, Vamos a ver. Si estamos de acuerdo que centrípeto quiere decir lo que abandona y centrífugo, perdón, centrípeto es lo que llega y recibe y centrífugo es lo que abandona, ¿no? Entonces la circulación, la bilis abandona el hígado. Las venas suprahepáticas permiten que abandone la sangre el hígado, por eso es circulación centrífuga, perdón, a ver, sí, centrífuga, está bien, centrífugo, incluso la mnemotecnia de fuga, de ya me voy, como que habla precisamente. Y aquí están las flechitas, ¿no? Estas flechitas permiten ver cómo la sangre sale del hígado rumbo a la, en este caso sería a la vena cava inferior, donde están las suprahepáticas, y aquí arribita ya está la aurícula derecha, muy cerquitita. Esto está muy cerca del diafragma, inmediatamente arriba está la aurícula derecha. Eso es la circulación que mencionábamos como centrífuga. Esa misma circulación centrífuga, hablando de bilis, pues terminará la bilis por salir en ese sentido. Y la centrípeta, pues es lo que llega por la vena cava, entonces si me regreso para acá, de estas tres circulaciones hay dos que son centrípetas, que sería la de la porta y la de la arteria hepática, y una que es centrífuga, que es la del conducto biliar. No sé si esto ya te aclara. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra? ¿No hay ninguna otra? Este esquemita, que ya es viejo, el doctor Netter lo publica ahí, nos permite ver cómo es que es la formación de la bilis. Entonces, el eritrocito, ustedes salen, antes se llamaban células de retículo endotelio, ustedes saben ahora que tiene un nombre general porque se pensaba que principalmente estaban en el hígado y en el vaso y algo en el pulmón, un poquito en el riñón, pero pues es un sistema que le han cambiado de nombre, ¿no? Entonces ahora ya no se le conoce como sistema retículo endotelial a donde se destruyen los eritrocitos. No, ya tiene otro nombre. ¿Se acuerdan ustedes el nombre que recibe? Que ahorita se me fue de repente. Es el este, sistema celular, no me acuerdo qué, ¿no? La cosa es que son células que permiten reconocer a células viejas, a veces algunas células, eventualmente bacterias agresivas que pueden tener lugar
cuando llegan a esos sitios, por ejemplo, los eritrocitos viejos, que ya pasaron más de 4 meses, más o menos es la vida media, de 80 a 120 días. Entonces, pues se destruyen y los eritrocitos en el interior, aparte de la gran cantidad de deshidrogenasa láctica que tienen, pues tienen al grupo M, que es uno de los componentes y razones de ser del eritrocito para que permitan el intercambio gaseoso, la incorporación de la oferta de oxígeno a las células, la captación de dióxido de carbono, ir a los pulmones, regresarle el dióxido de carbono a los pulmones, captar oxígeno y así estar dando vueltas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese grupo M, ustedes saben que está formado por los grupos pirroles, por el hierro en el centro y por una proteína que es precisamente la globina. Entonces, ¿qué sucede cuando se destruye un glóbulo rojo? Bueno, pues que la proteína se aprovecha como proteína propiamente dicha, una vez liberada, pues pasará por los hepatocitos también y ahí tendrá su proceso. El hierro, pues se va a utilizar como hierro, como si ustedes hubieran ingerido hierro. Aquí, pues el eritrocito se destruye y el hierro va a formar parte del hierro habitual del organismo, ya lo aprovechará el organismo para eritrocitos nuevos a nivel de la médula, ya lo aprovechará para otra cosa. Y en el caso de los pirroles, entonces ahí sí ya se hace un proceso que ustedes conocen y pues por acá traigo parte de ese proceso. Entonces, pues tenemos los eritrocitos, los macrófagos, va a generar lo que se conoce como bilirrubina indirecta. Entonces, justamente el hecho de que se haga la bilirrubina indirecta más la albúmina, que es como va a estar circulando en el organismo, se conoce como no conjugada y en los hepatocitos se agrega una ligandina más 2 moléculas de ácido glucurónico y entonces de esa manera se conjuga, se forma el glucoronato de bilirrubina y es lo que se conoce al final como bilirrubina conjugada. Esta es la que va a pasar al canalículo, esta es la que va a salir de acá, ¿sí? La otra, la no conjugada, entrará por acá, ¿no? Y entonces acá surgirá el proceso de glucoronización y de la ligandina, y entonces nosotros tenemos el metabolismo que decíamos del grupo M, del que estoy hablando justamente ahorita. Entonces, ahí tienen ustedes en la intimidad ya, tenemos el grupo que decíamos pirrol junto con el hierro. Aquí no aparece ya la globina, pero la globina pues se va a utilizar, ¿no? Dentro del mismo ciclo, la bilirrubina conjugada pues, pasa al duodeno del intestino. Se requiere de que haya en el intestino, se requiere de que haya bilirrubina conjugada en el intestino, que haya bacterias y lo que va a dar lugar al urobilinógeno. Luego esto pues se absorbe en la circulación general y el urobilinógeno va a ir a dar a la orina. Entonces, que haya algo de urobilinógeno en la orina es aceptable. Esto obviamente aumenta cuando hay mucha hemoglobina catabolizada, por ejemplo, pacientes que tienen hemólisis, ¿no? Y no, alguna cantidad de estos pigmentos no son absorbidos y es lo que le da la tinción a las heces, curiosamente. Y hay un detalle más que habla del metabolismo y que tiene que ver con el tiempo de protrombina y con el metabolismo de la vitamina K. Ustedes ingieren vitamina K y si la bilirrubina se conjuga con las bacterias, hacen que se conjugue o quiero decir que aparte tenga algún proceso de la bilirrubina junto con la vitamina K, más las bacterias permiten que ésta se absorba, si no, no se absorbe. Eso es muy importante porque desde el punto de vista clínico, a ver, recapitulando, presencia de bilis en el intestino, del que salió del hígado, número 1, bacterias, número 2, y presencia de vitamina K que hemos ingerido, esas 3 cosas las necesita el organismo para poder sintetizar protrombina, si no, no la pueden sintetizar. Claro, eso va a pasar a la sangre y entonces el hígado ya puede aprovecharlo para que pueda sintetizar protrombina, si no, no la va a poder, no va a poder haber esa posibilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un paciente que tiene tapadas las vías biliares y que no pasa bilirrubina hacia el intestino, no va a poder el hígado procesar para poder sintetizar
protrombina. ¿Por qué? Porque no tiene el sustrato. ¿Cuál es el sustrato? Es la vitamina K. Y la vitamina K depende, para poder ser absorbida, de las bacterias y de la bilirrubina conjugada, curiosamente. Entonces, a esos pacientes que tienen tapada la vía biliar y que se les empieza a prolongar el tiempo de protrombina, o sea, empiezan a estar hipocoagulables vía tiempo de protrombina. Si les inyectan en la nalga vitamina K, inmediatamente el organismo la va a captar vía la sangre, el hígado ya llega a la sangre directamente por la sangre al hígado y entonces va a poder sintetizar adecuadamente el tiempo de protrombina y va a corregirse este tiempo en ese tipo de pacientes. Pero vamos a suponer que tenemos un paciente cirrótico que por descompensación de su cirrosis se pone amarillo, tiene un problema de capacidad de síntesis ese paciente. Y si ese paciente cirrótico de casualidad aparte tiene un tumor en la vía biliar, sí, entonces, bueno, quítense que tenga de casualidad un tumor, simplemente déjenlo cirrótico. Ustedes le ponen vitamina K porque van a encontrar el tiempo de protrombina prolongado. Y pues lo que va a suceder es que no va a poder corregir. ¿Por qué? Porque a pesar de que le ponen la vitamina K directamente en la sangre, para que pase al hígado, no tiene una buena capacidad de síntesis. Entonces va a seguir prolongado el tiempo de protrombina. Incluso es una prueba clínica que nos permite ver si el paciente tiene cirrosis o no, o cuando menos que tiene una mala capacidad de síntesis en su hígado. Tiene cierto grado de insuficiencia hepática. Ahora, yo les preguntaría a ustedes lo siguiente, que me estaba ocurriendo. ¿Qué harían ustedes para un paciente cirrótico para corregir su tiempo de protrombina? Si el hígado ya no la hace y aunque le pongan vitamina K no la aprovecha. ¿Cómo le harían para un paciente en la práctica cirrótico que empieza a tener moretones, que le sangran las encías y que lo que encuentran ustedes es que tiene un tiempo de protrombina de 2 minutos y medio, y que tiene un INR de 2.8, casi 3, que es el índice normalizado, o que tienen un porcentaje de tiempo de protrombina de 40%, 45% de actividad? Son 3 formas como pueden ustedes medir el tiempo de protrombina: por tiempo, por INR o por porcentaje. Lo que se acostumbra en la actualidad, los cardiólogos, cuando quieren hipocoagular a sus pacientes que tienen válvulas o que tienen tendencia a la coagulabilidad, entonces en ese caso les dan cumarínicos, que es lo que hace que se prolonguen los tiempos, y para medir si están bien o mal, los traen más o menos de 1.5 y máximo 2 de INR, que es el que acostumbran utilizar. Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes? Sí, dime. Sí. Pues esa es la única forma justamente. ¿Por qué? Porque el plasma fresco, pues se supone que trae ya el tiempo, la protrombina en sí, de alguien que sí la puede sintetizar del donante o concentrados que se puedan estar haciendo directamente de ese producto. ¿Sí? ¿De acuerdo? En realidad, la mayoría de pacientes cirróticos no tienen el problema tan grave de tiempo de protrombina como para que empiecen a sangrar. Curiosamente, no se pierde el equilibrio mínimo para que todavía vivan vía tiempo de protrombina. O sea, es raro que veamos nosotros un muerto por prolongación de tiempo de protrombina solamente cirrótico. Se mueren más de otra cosa, ¿no? Entonces, si lo que pasa es que vamos a suponer que sangran de las varices esofágicas y tienen el tiempo de protrombina súper prolongado, pues ciertamente va a ser más difícil cohibir ese sangrado. Entonces, a esos pacientes en específico son a los que hay que ponerles. Y mientras las varices no se horaden, no se rompan, precisamente por eso el tratamiento es diferente, es ligarlas, ¿no? O de plano hacerles un trasplante de hígado, que sería el mejor tratamiento que hay para un cirrótico en la actualidad de esas características. Pero pues, si no se puede trasplantar, pues mientras tanto, lígale las varices, ¿no? Si no incurre en un pretexto para tener sangrado, si por ejemplo se da un rodillazo y se le hace un hematoma en la rodilla,
pues ese es un momento para ponerle plasma fresco congelado, justamente. O un paciente que va a ser operado, que tiene que ser operado porque no nos queda otra, pues plasma fresco congelado y no nos queda otro remedio. Entonces, por ahí anda el asunto, para que ustedes tengan una idea de qué sucede con eso. Entonces, no es que hay que estarles poniendo a cada rato. Y lo que sí, cuando se utiliza, por ejemplo, para cirugía, al paciente antes de entrar a quirófano se le está goteando, es un goteo persistente de plasma fresco congelado, porque curiosamente dura poco tiempo en el cuerpo. Entonces, va a eliminarla y van a tener el mismo déficit, ¿no? Entonces necesitan estarle goteando persistentemente y probablemente tengan ustedes pues 2, 3 días del efecto de las que le regalaron y posteriormente otra vez ya va a caer en su nivel habitual. Entonces, mientras ustedes lo necesitan, pues le tienen que estar poniendo, a veces tienen que poner varias unidades, ¿no? Se le está goteando persistentemente, persistentemente, persistentemente. Entonces, eso es lo que se puede hacer. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿O preguntas sobre esto? Pues vámonos a la bilis. Y entonces, la bilis, no confundan ustedes bilirrubina con bilis. Son totalmente diferentes. La bilirrubina es uno de los componentes de la bilis, ¿no? Y entonces, aquí les voy a poner una tablita, por ejemplo, de un autor que puso los componentes de la bilis. Y observen ustedes la diferencia que hay de la bilis que sale inmediatamente del hígado a la bilis que sale de la vesícula. Entonces, por ejemplo, en contenido de agua, la vesícula le quita bilis digamos, a la que viene del hígado y la deshidrata un poco, por lo tanto, se concentra un poquito más. Observen ustedes que aquí hay 1.1 gramos de sales biliares y aquí ya se encuentran 6. O sea, es una concentración importante. De bilirrubina, por ejemplo, 0.04 y aquí 0.3, entonces ya es una mayor cantidad. Pero si se fijan, la mayor cantidad digamos, la bilis, ¿qué es lo que más tiene? Agua. Si atendemos a esta diapositiva, son 97 gramos de agua contra 0.04 de bilirrubina, ¿no? De colesterol hay muchísimo más colesterol en la bilis hepática que bilirrubina. Hay más ácidos grasos que bilirrubina también. Incluso hay más ácidos grasos todavía que colesterol en sí. Lecitina como pigmento biliar, ahí se van con la bilirrubina, ¿no? Y de sodio son los equivalentes que hay potasio, calcio, cloro y bicarbonato. Observen ustedes cómo la bilis que sale de la vesícula ya trae menos bicarbonato, trae menos cloro, trae más calcio, y eso es interesante porque esto es lo que hace que cuando se mezclan, cuando se hacen sales de bilirrubinato en la vesícula, son de bilirrubinato de calcio, y justamente es lo que hace que se precipiten, porque aquí estamos viendo que está concentrando la bilis el calcio, ¿no? El potasio también lo concentra un poquito más y el sodio, pues, disminuye un poco la cantidad de sodio. Se hace desde ese punto de vista. Entonces, la bilis vesicular en términos generales aparece más concentrada que la bilis hepática. Si nosotros nos vamos a esta otra diapositiva, tenemos nosotros entonces que la bilis hepática tiene esta cantidad de agua y la bilis de la vesícula esta. En cuanto a concentración de solutos, que es lo que quería yo que supieran, por eso puse aquí, incluso voy a cambiar este color, que luego se pierde. Lo podemos poner rojito, ¿no? Acá, para que ahora sí ya se note. Y aquí esto se perdió, no lo tenía yo anotado. Lo pondremos en negrito, como están las otras, bueno, en azul. Entonces, ahora sí ya se ve mejor, ¿no? Le estaba yo comentando que de esta, si ustedes se acuerdan de las soluciones que se venden en el comercio, por ejemplo, de la glucosada, la que más utilizas al 5%, y también existe al 10%, ya sería una solución muy concentrada de glucosa, al 10%, que usamos poco, pero puede llegarse a utilizar. Entonces, si ustedes comparan y se van a estos extremos, al extremo superior de la hepática sería una glucosada al 5 y al extremo inferior de la vesicular sería una glucosada al 10, pudiendo llegar hasta el 25% de solutos.
O sea, esta a lo mejor, esta diapositiva, si nos pusiésemos el 25% de solutos, desvirtuaría esta donde dice que tiene por cada 100 mililitros de bilis 92 gramos de agua, ¿no? Porque pues, es un decilitro, son 100 mililitros. Entonces, 92 gramos contra todos estos, ¿no? Entonces, pero bueno, sí nos da una idea de que la bilis de la vesícula es una bilis concentrada y la bilis del hígado es una bilis más diluida. Eso es lo que quería yo que ustedes vieran. Y hacia el duodeno va a estar llegando tanto bilis concentrada como bilis diluida. Tenemos aquí lo de los ácidos biliares. ¿Cuáles son? Para que los identifique. Ácido cólico, que no desoxicólico y deoxicólico. Entonces ahí tienen ustedes el 50%, los fosfolípidos el 40%, siendo la lecitina que se encuentra en mayor proporción, eso está interesante. Colesterol, 4%, o sea, son más los fosfolípidos y las sales biliares, los ácidos biliares, perdón, que el colesterol. Y los pigmentos también, como serían, el ácido glucurónico es uno de los importantes por ahí. Miren ustedes acá, los principales lípidos que tienen son colesterol, fosfolípidos y ácidos biliares también. Pues los ácidos biliares son los que tienen mayor cantidad, ¿no? Con esto creo que dejamos agotado lo que es el concepto de bilis y no se les olvide, nada tiene que ver, bueno, tiene mucho que ver bilirrubina, pero en la bilis, pregunta, ¿en la bilis habrá bilirrubina directa o indirecta? Directa, Directa. ¿no? Directa. Es como que unánime, ¿no? Por supuesto, porque ya está conjugada y es la que va a salir en la bilis. En la sangre puede haber bilirrubina directa y bilirrubina indirecta medible, ¿no? Entonces, ustedes por eso han visto que la bilirrubina indirecta la hay en mayor cantidad, como normal, que la directa. La directa hay una cantidad mucho menor, porque en el ciclo de la bilirrubina también se absorbe algo y pasa a la sangre, ¿no? De la bilirrubina directa. Eso es lo que tenemos. Y otra parte, pues por supuesto, se va junto con la bilis, y eso es lo que le va a dar color. Ahí sí la bilirrubina es lo que le da color a las heces, ¿no? Curiosamente, porque si el paciente está ictérico totalmente, bueno, no es la bilirrubina en sí, sino la bilis, la presencia de la bilis, y es lo que les estaba yo mostrando acá, en esta imagen que traíamos previa, a donde se puede observar que las heces ya se encuentran cafés, al mezclarse, se supone que son los hepatocitos, los canalículos, etcétera, sale la bilis, aquí se supone que es el hepático y el conducto biliar, el colédoco, va a dar al duodeno y del duodeno ya se mezcla con la comida, etcétera, hasta dar las heces de color café. Parte de esto del bilirrubinógeno, etcétera, del urobilinógeno, perdón, se absorbe, va a pasar a la circulación y de la circulación va a pasar por el riñón y se va a eliminar una cierta cantidad de urobilinógeno en orina que siempre se mide. O sea, en un examen general de orina, ustedes pueden ver urobilinógeno, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta con esto, muchachos? Hasta ahora no, perfecto, estamos claros. Bueno, dentro de las actividades que tiene el hígado, nosotros necesitamos cuantificarlas. Y entonces hay varias pruebas de funcionamiento de hígado que podemos hacer. Entonces, hay test que pueden medir transporte y metabolización. Hay unos que permiten observar lesión de los hepatocitos y los más importantes en este caso son las transaminasas, la alanino aspartato, la aspartato, alanino las transaminasas antes conocidas como TGO y TGP, ahora son aspartato y alanino, transferasas las dos, que ese es el nombre que reciben. Y son las que nos permiten, normalmente están del hepatocito, y si este se destruye, se liberan. Por ejemplo, así como el eritrocito libera un montón de DHL, cuando se muere un hepatocito, libera bastante transaminasas, ¿no? O transferasas, como se conocen ahora, el alanino y aspartato. Alanino aminotransferasa y aspartato aminotransferasa. Entonces, ahí tienen ustedes. Un poco también pueden dar esta imagen la gamma-glutamil transferasa y un poco la fosfatasa alcalina, pero esas más bien nos permiten ver la capacidad de excreción.
que tiene curiosamente el hígado. Tenemos los mecanismos de excreción y la capacidad se mide más por fosfatasa alcalina y por gamma GT. La capacidad de biosíntesis. Esta principalmente se mide vía dos cosas. Se mide vía medición del tiempo de protrombina y la medición de la albúmina. Los test dinámicos de predicción de la función hepática, los hay muchos y se hacen pocos, curiosamente. Más adelante lo vamos a ver. Precisamente para esto es que les mandé yo la tesis esa, que ya desde la semana pasada se los mandé, o casi la antepasada, porque fue justo del viernes antepasado. Ahí es a donde les ponemos todas las pruebas que hay en esa tesis. Después vamos a ir haciendo un análisis de las pruebas en sí en específico. Los test de actividad microsomal del hígado, de la actividad citosólica del hígado, y unos que se conocen como de aclaramiento de colorantes, ¿no? Entonces, aquí bueno, está muy claro, luego no permite ver bien. Aquí no hay problema con ustedes porque lo tienen ahí, pero cuando lo está uno pasando preferible poner más oscuro, no, eso está mal. Bueno, sí, ahí ya se observa mejor. Ok, bien. Poniéndoles a ustedes el de metabolización, dijimos que es bilirrubina y urobilinógeno. No se los dije, pero ahora ya se los digo. En el caso de lesión de pastocitos, ya está la alanino y la aspartato, aminotransferasa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Acá? Ah, acá. Ajá. Sí, y en infarto. Y también en infarto. Eso quiere decir que no son exclusivas del hígado. Es una buena observación. Entonces, pero son preferentes del hígado. Y justamente la ALT es más hepática y la AST es más universal. Y esta es la que se mide en pacientes infartados, que ahora ya con la troponina ya se despreocuparon, pero antes se medía DHL, se pedía justamente la AST y la EMB en infartos, pero ahora básicamente es eso. Y efectivamente, nosotros también tenemos en músculos y en otras células, como serían el músculo, un paciente, por ejemplo, que tiene un machacamiento muscular o hizo mucho esfuerzo, se puedan elevar y no forzosamente tengan que ser de hepatopatía. En ese sentido, hay razón, efectivamente. ¿Alguna otra cosa? O sea, aquí que es, cuando nosotros analizamos una de las pruebas, justamente, por ejemplo, estas que voy a manejar de mecanismo de excreción, eh, asimismo, como ahorita tú acabas de mencionar sobre la AST y a la ALT, ¿qué es lo que necesitamos saber de cada una de estos componentes bioquímicos? Número uno, ¿dónde están? ¿Dónde se producen? ¿Cómo se producen? Y eventualmente, cuáles son los valores normales y por qué se elevan, ¿no? Entonces, hablando de fosfatasa alcalina, pues al final al fin y al cabo, si son enzimas, son celulares, no se vuelven tan exclusivas. Y en el caso de la fosfatasa alcalina existe en los glóbulos blancos, existe parte en osteocitos, existe en placenta, en este caso humana, y existe en el hígado. Entonces, cuando se eleva, nosotros necesitamos descartar que no se trata de una persona que trae destrucción ósea, de que no se trata de una persona que está embarazada, porque si no, pues va a estar elevada, que no se trata de una persona en crecimiento, los chavitos en crecimiento tienen la tasa más elevada que las personas adultas, que no se trata de un paciente leucémico que trae ahí trae unos granulocitos o trae, no sé, depende el tipo de leucemia que tenga, de 50,000, ¿no? Por decir así, o de 60,000 leucocitos, ¿no? Cuando pues que lo normal tiene que andar pues por ahí alrededor de 10,000, ¿no? Cuando mucho. Entonces, pues eso es lo que tenemos nosotros. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Eh,
mañana terminamos con esta cuestión para ya iniciar, propiamente dicho, con las pruebas de funcionamiento, irlas analizando. Mañana es que vamos a estar analizando los normales y vamos a hacer un pequeño taller para que yo les vaya diciendo cuándo se eleva una, cuándo se eleva la otra, etcétera, ¿no? De las más frecuentemente utilizadas, porque ustedes van a poder observar que en la tesis que les mandé, precisamente como analiza desde el punto de vista científico la posibilidad de medición que exista, es una tesis doctoral, analizaron todas las que había en su momento. Ahora eso pues ya no sucede. Entonces, terminamos con esta parte de la plática, que son unas cuantas diapositivas, porque todavía hay algunas pruebas de análisis y empezamos con el tallercito de análisis de las pruebas de funcionamiento. Mañana la idea es que, digamos, es alta, es baja, es alta, es baja. Voy a empezarles a decir cuándo se eleva, voy a empezar a correlacionar con patología hepática y ya más adelante, que cuando empecemos a desglosar cada una de las patologías, ustedes se van a explicar el porqué de las pruebas de funcionamiento. Ahorita yo no voy a querer que me digan, pues es que es una hepatitis crónica ya con cirrosis, etcétera. No, no necesito que me digan eso. Lo que quiero que me digan es que esa imagen que tiene esas pruebas de funcionamiento hepático es de daño hepatocelular, es de colestasis, es de destrucción, es de infección, etcétera, ¿no? Eso ya lo analizaremos. Es de hemólisis, etcétera, etcétera. Hasta mañana, jóvenes. Cuídense. Hasta mañana, Hasta doctor. mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana, doctor. Gracias. Bye.